¿Por qué la traigo a cuenta? Traigo diversos proyectos donde la fotografía y las imágenes, como ven la portada, toma un lugar muy importante para el análisis, para la investigación y para la construcción de memoria local y en otras partes, ¿no? Este número, por ejemplo, el 10º aniversario dedicado a los viajes y viajeros, pues también aspectos de otros países, sobre todo con creadores y creadoras muy cercanos y muy vinculados a Oaxaca. Si quieres, seguimos. Hubo un número especial. Justo ahora estoy haciendo una curaduría muy amplia para el aniversario, el 20 aniversario del Centro de las Artes de San Agustín, que se inauguró el 21 de marzo del 2006. Vino en ese momento, vinieron a inaugurarlo. Meses después, el 14 de junio del 2006, irrumpe un movimiento social que marcaría definitivamente a Oaxaca. Y dentro de ese momento, dentro de ese instante de peligro, dentro en la revista publicamos más de 25, 30 fotógrafos nacionales, internacionales, sobre lo que estaba pasando en Oaxaca. Pensémoslo, ¿no? Creo que este proceso reflexivo de la memoria y de la historia nos lleva. Ahí no había redes sociales, no había la instantaneidad de la noticia, había cortinas de humo muy duras. Eh, en el momento en que veíamos las noticias nacionales, ¿no? Televisión Azteca o Televisa, etcétera, le dedicaban 3 minutos a Oaxaca con una discursividad, desde luego, que implicaba estos maestros revoltosos de Oaxaca y como, pues desde luego, muy acotada, muy simplificada, muy desvirtuada. Cuando hacíamos esto, que en realidad era una revista local y para la gente de Oaxaca, fue el único número en toda la historia de la revista. Yo estuve 18 años haciéndola como revista independiente. Fue el único número que se nos agotó definitivamente cuando surgió. Los 1000 ejemplares hacíamos, los 1000 ejemplares se acabaron en un mes y volvimos a reeditar porque había una necesidad de la lucha social de los maestros, de mostrar también su propia historia, de saber que alguien estaba contando esa historia. Había muy pocos medios independientes que lo hacíamos. La mayoría de medios, lo sabemos, estaban dominados por el gobierno del Estado. En ese momento Ulises Ruiz con el PRI y con una represión terrible. De hecho, publicamos esto pues en el momento en que estaba todavía la represión y el momento en el 2006, y sacamos un siguiente número en 2007. Pues son momentos que uno no considera y que ahora, 20 años después, puede uno pensar cómo significaron imágenes, por ejemplo, de fotógrafos a quienes yo he visto 20 años después, y muchos de ellos ya perdieron esas imágenes. El único lugar donde permanecen a veces las imágenes, sobre todo ante la volatilidad de los acervos, a veces son los sitios impresos. Por eso, sobre todo hoy en día, con quienes utilizan cámaras digitales, ahora que estoy haciendo esta nueva curaduría, cuando les pido archivos de fotografías de más de 20 años, muchos de ellos han perdido sus archivos, o incluso en producciones No, 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 recientes no, no, no. se han perdido. Creo que hay un micrófono abierto. Si nos hiciera favor, está abierto el micrófono que dice Universidad Tecnológica, por favor, de cerrar su micrófono. Sigue abierto, creo. Ya, creo que ya, ¿no? Ah, no. Bueno, si quieren yo continúo. Bien, por eso traigo a cuenta, porque al final yo creo que en la experiencia se va viendo mucho de lo que estamos trabajando a partir de la fotografía, la necesidad sí, de la producción, desde luego, del momento clave en que el fotoperiodismo, la foto documental están ahí, pero también con el tiempo en esa permanencia. Hoy en día, que les decía, muchos han perdido discos completos de cámaras digitales de 5 años, 10 años de fotografía por la dificultad, y solamente existe el medio impreso que lo publicó.
A veces ese es el único referente de esa memoria que se ha perdido y que pensamos que va a durar mucho tiempo. Lo único que permanece verdaderamente, lo sabíamos antes con, con la película, con la matriz de la imagen o con la imagen impresa en las fototecas, es eso. Pero el archivo como tal o va migrando de formato, porque los formatos han variado, uno rastrea las imágenes de los inicios de la cámara digital y hoy en día no les da una posibilidad de impresión más de que 5 por 5. Es decir, sí hay una dificultad que hay que pensar en la memoria y en la construcción de las imágenes a partir también del formato, de las características técnicas y de su forma de reproducción. Bien, si quieres seguimos. Después hicimos este libro, ya viendo el resultado de la revista, emprendimos la tarea y de que no cayó el gobernador, por cierto, lo sostuvo toda esta élite, digamos, política del PAN y el PRI en un acuerdo nefasto y pues ante tantos los asesinatos que hubo, la violencia y la represión en Oaxaca, pues el gobernador Ulises Ruiz, ¿no? Este asesino siguió ahí libre y siguió en la gobernatura de Oaxaca y hicimos entonces un libro con las pretensiones de sacarlo fuera de Oaxaca. Hicimos este libro de Memorial de Agravios con traducciones al inglés, al francés, al italiano, lo fuimos a presentar a varias partes y sobre todo hicimos una compilación, ahora sí, con un poco de mayor tiempo, de la potencia, digamos, que tuvo la imagen y la fotografía y lo que nosotros fue una ruptura y una valoración o una revaloración de la fotografía periodística y documental en Oaxaca en torno a este memorial de agravios del 2006, digamos 2007. Si quieres, seguimos. Con cada proyecto me podría detener y con cada una de las imágenes, no voy a hacerlo tanto. Por ejemplo, simplemente estas imágenes elegidas, se ve al gobernador, por ejemplo, en una imagen, Ulises Ruiz tomando en una imagen, digamos, de un humor involuntario, como si estuviera armado. Brad Will, por ejemplo, uno de los periodistas asesinado, ¿no? Un periodista norteamericano de un medio independiente que fue asesinado en Oaxaca, que curiosamente filma su propia muerte. Estaba grabando justo un momento de un encuentro y de una confrontación, y al momento en que está filmando, alguien dispara directo y él filma el momento en que le disparan y cae la cámara. Hay otras cámaras que toman ese momento clave y ustedes lo saben, ya habían asesinado a oaxaqueños, pues eso no importaba tanto para nuestros gobiernos, pero cuando asesinaron a un norteamericano es cuando vino ya la decisión de una represión total contra el pueblo de Oaxaca. Por ejemplo, mujeres organizadas con las cacerolas, ¿no? En estos ecos y conexiones internacionales con lo que había sucedido en Argentina, en Chile, y que uno hasta incluso platicando, yo he platicado con diversos amigas que también se dedican, amigos, al análisis en Latinoamérica, hay una estética, digamos, y unas formas de organización de la resistencia que conecta estas luchas en diversas partes de América Latina, o por ejemplo, la última imagen donde se ve por qué pusimos esa secuencia, es un plomero, esposo de una maestra, Meterio, que fue, ustedes ven, detenido por la policía y va caminando y poco a poco lo empiezan a golpear severamente, solamente por ir a la manifestación, lo agarran, lo golpean, acaba con una fractura craneoencefálica y ya no puede trabajar esta imagen. Es como una evidencia directa, ¿no? Otro de los roles y papeles fundamentales de la fotografía y del registro documental, una evidencia clave de la represión y de cómo dañan de por vida a una persona, a un ciudadano que estaba en una manifestación. Y hoy en día leía por ahí un artículo, para no se me escape la idea, que me pareció interesante, de cómo ante esta nueva dinámica de la posverdad y ante esta dinámica que ha ido ganando terreno de la supuesta
el relativismo sobre la verdad histórica y estos relatos de la posverdad y esta manipulación a la que hoy en día nos enfrentamos, como lo que sucedió, por ejemplo, en Minneapolis, ¿no? En Minnesota, en Estados Unidos, esa evidencia sigue siendo muestra, esa evidencia, así como le estamos mostrando aquí, sigue siendo muestra también de un núcleo de verdad insoslayable que ha generado protestas sociales y que sigue enfrentándose a esa manipulación de la imagen, de la verdad también y de la historia a la que hoy en día estamos sujetos. Creo que hay elementos ahí claves, digamos, para ir analizando, pero bueno, tampoco me detendré. Al final hacemos, si quieren, una recapitulación. Si quieres, seguimos. Bueno, también hubo gráfica y le dedicamos también, y yo elaboré un libro también sobre la gráfica y la plástica en Oaxaca. Si quieres, seguimos. Sí, la siguiente. Un, un segundo porque no está pasando las imágenes. Bueno, ahí hay unas imágenes, les voy adelantando que después yo en mi tesis doctoral que realizo en la UAP, más enfocado a la sociología pues del arte y de las imágenes, conecto la parte por la que Oaxaca ha sido muy reconocida sobre la plástica, la gráfica y la fotografía. Porque para mí, digamos, este aspecto de lo que mostró y donde se detuvo la imagen, desde luego nos vincula un elemento mucho más importante sobre una cultura visual y esa distinción que tiene, que no todo necesariamente, por ejemplo, en el ámbito de la fotografía, tiene que pasar por el arte. O sea, porque hay también una cuestión de que pensemos, o muchas veces todavía veo que en diversas páginas y se piensa que la fotografía, su aspiración, es como si toda escritura, su aspiración fuera la poesía. Sabemos que la poesía es una de las formas más elevadas del pensamiento y de la escritura, pero no significa que todo lo que escribimos necesariamente es poesía, porque hay una poesía, hay una escritura también, desde luego, literaria, narrativa, de historias, de leyendas, etcétera. Pasa lo mismo con los géneros de la imagen y de la fotografía. No toda fotografía tiene que aspirar a ser arte, sí puede tener una estética singular, pero no necesariamente tiene pretensiones artísticas, porque muchas veces funciona como evidencia, como yo mostraba, funciona como un elemento histórico, como un elemento para distinguir aspectos de la vida cotidiana. Entonces, es muy importante ir distinguiendo los distintos géneros y las distintas intencionalidades y búsquedas o usos sociales, digamos, como decía Bourdieu, usos sociales de la fotografía, ¿no? Bueno, después emprendimos que también era muy diverso, un proyecto que yo coordiné y que hice un libro sobre ahí es donde empiezo a vincularme no solo al terreno ya de lo político y periodístico, sino también al elemento de los distintos grupos sociales y comunidades y regiones de Oaxaca. Fotografías que implican, por ejemplo, la conflictividad social que muchas veces no vemos desde afuera. Si ponemos Oaxaca y sus imágenes hoy en día en Google, en un ejercicio, lo que nos va a salir es la guelaguetza oaxaqueña. Pero en realidad esas comunidades y esta imagen, por ejemplo, de una matanza en una de las comunidades por conflictos de tierra, no es evidente que está ahí. O las catástrofes, desde luego la vida como cotidiana, o pues vean esta boda celebrada en una comunidad enclavada en la Sierra de Oaxaca, ¿no? Entonces un poquito, si quieres, seguimos, ir mostrando esa diversidad y dentro de esos relatos, si ustedes lo ven, estos senderos, estos caminos de la investigación, veíamos que había una falta en pensar las culturas afros, ¿no?
la cultura afromexicana. Nos vinculamos a un proyecto, también yo coordiné este libro sobre pueblos afros. Inicialmente era pensado en México, después poco a poco se vinculó con Cuba. Ustedes saben que es clave pensar en México y el Caribe, y azarosamente, como sucede con estos proyectos de esta naturaleza, eh, eh, un amigo francés, belga francés, fotógrafo que ha venido mucho tiempo a Oaxaca, tiene unas fotografías inéditas también del Congo. Guardó esas fotografías durante más de 30 años, 40 años. A los 18 años fue al Congo y tomó esas imágenes en una expedición que se hizo, y desde luego estaba en la temática y estaba en lo que queríamos de algún modo evidenciar desde muchos elementos en esta publicación. Si quieres, seguimos. Ese tema particular, bueno, ese tema particular, ustedes bien saben que el reconocimiento a digamos, culturas afromexicanas es reciente, pero hay una lucha permanente de muchas asociaciones, desde luego, gente que ha vitalizado el tema y la dinámica, y que todo inicia en 1946 con Gonzalo Aguirre Beltrán, ese extraordinario libro que hace sobre los pueblos negros, y después Cuixla, que es justo Coajinicuilapa en Guerrero, y eso deriva 70 años después, bueno, en que estemos ahora, apenas 70 años después, pensando en esas culturas afros. Por eso iniciamos ese libro. En esas búsquedas, un fotógrafo clave que tomó de las culturas afros desde hace 30 años, 40 años, que desgraciadamente ya murió, Jorge Acevedo Mendoza. También con él pude trabajar este proyecto ya de su archivo personal, que hace poco, ese libro no lo traje, con la doctora Rebeca Monroy sacamos un libro en el INA sobre un trabajo más exhaustivo de Jorge Acevedo Mendoza, pero aquí, pues ya desde ese año todavía estaba vivo Jorge, pude dialogar con él sobre sus fotografías y sobre también sus abordajes, porque él estuvo gran parte en la Ciudad de México registrando marchas, de todo tipo, más o menos en los 70s, 80s, y después en Oaxaca tiene una inflexión profunda en su mirada, viene desencantado ya de ciertas luchas sociales y sobre todo de ciertos líderes, y se integra más a buscar y a rastrear la foto documental en comunidades. Si quieres, seguimos. Este es el libro, yo a partir de mi tesis doctoral, entonces ustedes vean ya el trayecto que ha habido. Ahí tengo, ahora que estaba buscando cientos y cientos de archivos, digamos, de fotos de estos proyectos que hemos ido construyendo con los autores, con las autoras. Y entonces en el libro, en la tesis, trato de vincular lo que les decía, este aspecto ya desde el análisis teórico de la investigación, la plástica, la gráfica y desde luego la fotografía. Y lo que me interesaba mucho era pensar la imagen en términos ya como aspectos de una memoria política, desde luego. Si quieres, seguimos. Si quieren, vamos a ir muy rápido en todo esto porque en la publicación rastreo en realidad quiénes han venido durante el siglo XIX, y un poquito sobre todo lo que me interesaba era como en esa constelación de imágenes y de pensadores, ese retrato que cada uno merecería, y cada época, ustedes lo saben, merece su énfasis y su estudio de contexto especial. Lo importante era rastrear cómo prevalecía en esas expediciones científicas, en esas expediciones de viajeros, en esas expediciones principalmente de una fotografía. Voy a hacerlo, acotarlo mucho, una fotografía desde luego foránea, una fotografía que todavía no era hecha por quienes eh,
pertenecían a estas culturas, sino si había una distinción y una visión en esa visión más colonial eurocéntrica. Por ejemplo, perdón, si quieres regresarte dos, nada más detenernos aquí, solo detenernos en Frederick Starr. Hay un libro clave, muy bello que hicieron de frente y perfil. Ustedes saben toda la implicación que tenía estos estudios antropométricos de frente y de perfil de las imágenes. Solo un ejemplo para no detenernos, que yo analizo en mi libro muy acuciosamente. Frederick Starr, norteamericano, que incluso fue muy importante para la fundación de una escuela de sociología en Estados Unidos, hace un estudio exhaustivo de Oaxaca, sus comunidades y varias partes de México y de estos retratos antropométricos. Justo en un libro donde se destaca su diario de campo, sin él no podríamos entender qué hay detrás de estas imágenes. Ahí se plantea, digo, pensando en un elemento clave de la imagen. La imagen siempre es polisémica, va a tener muchos significados y necesitamos construirle un contexto. Y en esta imagen, que uno podría decir, si no conoce, pues es muy bello el retrato, técnicamente está muy bien logrado, puede uno irse al textil y entonces a la pertenencia identitaria de la mujer que lo porta, o sin enterarnos que en ese diario de campo él plantea que en sus fotografías hay más hombres que mujeres, por ejemplo, porque las mujeres indígenas, dice en el istmo, son necias y estúpidas. ¿Por qué plantea estos elementos? ¿Por qué él, cuando hace sus retratos, no tiene un trabajo cercano con la comunidad? No hay una empatía, no hay un trabajo, no importa, lo que importaba era hacer ese registro científico y llevaba a estas mujeres muchas veces apoyada del cura, de la policía. Lo importante era lograr el propósito del registro científico, ¿no? Aparentemente neutral, objetivo, rastreando esos elementos antropométricos que se buscaban en la investigación concreta. Y eso es clave para que pensemos en la imagen entonces, después, y ahí yo me voy a vincular después a mi proyecto, no solo implica lo que estamos viendo dentro del margen, la obra en sí. Es muy importante entender los procesos que construyen la imagen, porque en esos procesos está implicada la socialidad, la vinculación, la forma en que estamos elaborando esos retratos, incluso aspectos claves sobre la noción ética de la relación con los retratados. Temas que hoy en día deben ser claves para que pensemos la fotografía y la construcción de imágenes, pero que nos plantea este dilema en un trabajo de expedicionistas y demás de hace poco más de 100 años. Si quieres, seguimos. Bueno, este es un archivo que está en el Archivo Histórico Municipal de Oaxaca. También tiene un análisis específico, si quieres, ve siguiendo sobre aguadores, sobre prostitutas. Son los registros municipales que hacían como de trabajadores, de oficios en ciertos lugares, la población, vean también el trabajo infantil, incluso pues el registro de identidad, la imagen no era como hoy en día nos piden solamente del rostro, sino era de cuerpo entero. También las prostitutas, por ejemplo, hay todo un trabajo de prostitutas vestidas, si se dan cuenta, y con sombreros como la moda, como decían, o como dictaba la moda de ciertas revistas que llegaban a Oaxaca, en un proceso de la búsqueda del retrato como una dignificación. ¿Recuerdan? Hay un momento en que, como en este caso, ¿no? Estos sombreros y esta búsqueda de un estatus que en la vida real se le negaba a estas mujeres que ejercían ese oficio y que de algún modo, como decía Giselle Freund, pues el retrato lo que buscaba desde el siglo pues 19, 20, desde su irrupción, era esa democratización, ¿no? De la representación. Si quieres, seguimos. Bueno, hay muchos registros, incluso es curioso en estos registros de prostitución
y en esos escenarios y fondos que vemos, también es clave en uno de los análisis que se hacen cuando se ve finales del siglo XIX y que llega a principios del XX, cómo a medida que la minería fue dejando mayor recurso en la ciudad de Oaxaca, la prostitución se fue blanqueando. Al inicio, en esos retratos se puede verificar que había mujeres provenientes de distintas comunidades indígenas y poco a poco empieza a llegar una prostitución más vinculada a Jalisco, el norte del país, un blanqueamiento de la prostitución que es muy importante también rastrearla pensando en la imagen como una evidencia de ese momento y de esa memoria del registro, lo cual no nos daría pues fácilmente en el registro escrito, ¿no? Sino a través de ese registro visual lo podemos constatar. Bueno, después hay una vinculación entre imágenes y ya una distinta deriva gráfica que también en Oaxaca fue muy importante. Si quieres, seguimos. Y empiezo a conectar estas imágenes que aparecieron en el 2006, que estaba yo platicando desde el Memorial de Agravios, donde ya algunos artistas empiezan a retomar fotografías históricas y resignificándolas e incluso planteándolas en ese 2000-2007 de movimiento social en Oaxaca. Esta imagen es clave, desde luego en mi análisis me detengo, una imagen realizada en Oaxaca por Álvarez Bravo, el obrero en huelga asesinado, y donde de manera eh, muy profunda podemos ver esta polisemia de la imagen. Hay relatos que la plantean como la entrada de México a este modernismo en torno a la visualidad. Hay quien la plantea como Siqueiros, como el ejemplo clave de la lucha de clases, o hay quien la plantea desde luego ya como un elemento en Álvarez Bravo también, si se dan cuenta, no es una fotografía, si yo le quitara el nombre, que se pensaría como de Álvarez Bravo, es decir, también hay una búsqueda distinta de esta documentación de una realidad que Álvarez Bravo cuenta que la realiza en un momento en que está haciendo él una película que curiosamente se iba a llamar Disparos en el Istmo, Disparos en el... y escuchan esos sonidos, él piensa que son cohetes, la gente le advierte que hubo algo que pasó a unas cuadras, va y toma esta imagen del obrero en huelga asesinado justo en el momento en que está haciendo esta película en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Después es retomada, perdón, por un joven, por uno de los jóvenes de los colectivos de gráfica y intervenida en la playera con un manifiesto de los pobres de Lucio Cabañas y tomada como un símbolo de la lucha social en Oaxaca. Sí, bueno, también ahí los referentes, ustedes conocen bien Graciela Iturbide y la Nuestra Señora de las Iguanas, que ha sido pues una imagen que poco a poco ha tomado también distintos caminos, reproduciéndose por distintos artistas y en distintos momentos históricos, ¿no? Si quieres la siguiente. Después, bueno, seguimos, si quieres, porque son imágenes de Oaxaca, nuevamente, de algunos autores. Ahí, por ejemplo, me llama la atención, yo no conozco otro lugar, no sé, Juchitán. Ustedes van a Juchitán en la carretera y la señalética está la imagen de Graciela Iturbide, como si la imagen de Nuestra Señora de las Iguanas fuera el símbolo que define a la ciudad, para que veamos, digamos, estos elementos del uso social y la reproducción de la imagen. Si quieres, seguimos. Imágenes intervenidas, eh, con textil y fotodocumental, las imágenes que yo les planteaba de Iván Alechín en el Congo, intervenidas por Francisco Toledo ya a nivel gráfico, con estos elementos de la animalidad y los espíritus y demás. Eh,
y bueno, ya proyectos también comunitarios, ¿no? De algunos autores locales, ¿no? Carnavales y demás, muy opuestos también a otro tipo de fotografías que se exhiben, ¿no? Bien, ahí era muy importante, ahí es donde llego y ahora sí ya nos vamos a ir conectando para no tardarme tanto, si se ven he pasado un poco acelerado, pero cuando gusten, si tienen alguna duda, nos podemos detener en algún momento. Nacho López hay una serie muy importante de fotografías que se hacen en el INI, ¿no? Porque también ante la carga, digamos, ideológica que ha habido contra la incomprensión de lo que sucedía en el INE en diversos momentos, nadie ha advertido, muy pocos han advertido lo que significó el INI a nivel fotográfico para el registro de las regiones. Nada más les doy un dato. Hubo un momento, si ustedes entran a la fototeca Nacho López, hay fotografías de Graciela Iturbide. Graciela Iturbide obtuvo también el apoyo del INI para realizar fotografía en regiones. Por ejemplo, es un ejemplo. Pero pues casi nadie lo menciona, está como desvinculado, diluido, pero en realidad el INI asumía el papel que después asume ahora el CONACULTA, es decir, tanto en muchos proyectos en los cuales se vinculaban fotógrafos nacionales para las regiones indígenas como para la difusión. Un ejemplo de eso son los libros que salieron y uno de ellos es el libro de Nacho López, este libro que hizo precisamente donde se plantea esta reflexión que a mí me llamó mucho la atención, porque es uno de los críticos que está mirando, que entra a la comunidad, pero dice, pocas veces he logrado permanecer largo tiempo en comunidades y pueblos, por ello mi visión fotográfica se queda corta. Las imágenes de este libro son solo una tímida aproximación al pueblo Mije, al pueblo de los Ayuk, que me permite compartir algo de sus vivencias siempre a distancia respetuosa. Obvio es que faltan aspectos, señalar represiones y violencias que estos pueblos han sufrido por defender sus tierras. Mis fotos son un mero registro y espero despojadas de todo folclorismo. Ya Nacho López en esa primera publicación estaba planteando una crítica a la dificultad que se tiene para ese México profundo, pensando en Bonfil Batalla, en ese México profundo y en entrar a estas regiones y comunidades y su complejidad. Si quieres, seguimos. Y entonces ahí ya yo voy elaborando una visión más actual sobre Bolívar Echeverría cuando plantea esta noción de las imágenes de la blanquitud, de esta modernidad de algún modo constitutivamente vinculada a una visión blanqueada y eurocéntrica, a esa hegemonía visual y económica. Curiosamente en ese texto también de Bolívar, eh, está planteando en esa supremacía blanca, pues lo que hoy en día estamos viendo con la noción de la batalla de significados y visualidades que hay en las redes, ¿no? En torno a esta nueva oligarquía tecnológica que quiere controlar también no solo los discursos, sino también las imágenes que transitan. No solo pensemos en Palestina, sino también en diversas formas de estas represiones racistas y ahí está planteado. Lo digo porque de repente uno entra en estas reflexiones un poco subjetivas, pero profundas de lo fundante, digamos, de la construcción de la modernidad, y el día a día parece que lo va diluyendo, pero de repente nuevamente toma una fuerza inusitada y uno se da cuenta que no nos hemos despegado tanto de esas formas de control y de esas formas también de búsqueda de blanquear, de esa modernidad blanqueada que bien nos plantea Bolívar Echeverría. De esas narrativas también, de esa búsqueda de la inmediatez de hoy en día, cómo estamos capturados por la instantaneidad de ese imperio del presente, de cómo estamos anclados a nuestras redes también y poco a poco nos vamos desmarcando. Bueno, nosotros quizá no, si tenemos todavía algunas fuentes alternas, pero quien está consumiendo
digamos, lo más comercial y lo que más fluctúa y fluye en las redes, sí se están construyendo subjetividades distintas a partir de imágenes que van definiendo formas de mirar, formas de pensar y formas de sentir. Si quieres, seguimos. Entonces ahí es donde yo me planteo este proyecto, que son, bueno, después de todo esto, cómo generamos un contrarrelato, cómo construimos un proyecto que plantee entonces esa profundidad, si es que funciona o si solamente pues es un giro teórico. Y ahí es donde planteo ciertos autores y para esta exposición, ¿no? Este fue un proyecto que hay un sistema que se llama PADID a nivel nacional. Yo lo planteé, lo gané porque uno necesita recursos para imprimir, hacer la curaduría y demás. Hice la investigación, gané ese proyecto y por suerte pues pudo transitar en Oaxaca, Puebla y la Ciudad de México, pero lo que yo quería era un poquito que fuera más cuidadoso en el término de cómo se va construyendo el relato desde las imágenes. Este pequeño cuadernillo no tiene todas las imágenes, desde luego, porque también me planteé hacer una impresión, que es la dificultad, que muchas veces también, aunque tratamos y hablamos de la memoria y de todo este planteamiento, al final no queda nada de una exposición y se diluye. Solo queda a lo mejor un cartel en algún sitio de internet que a los 5 años va a desaparecer porque la memoria hay que pagarla, la memoria virtual, y entonces estamos también de algún modo jugando un elemento de estar preocupados por un presente que en la construcción de nuestros propios proyectos se va diluyendo y queda muy poco en un futuro. Si yo hoy en día voy al centro fotográfico, algún centro de... Lo que les queda muchas veces es la postal de la invitación, pero uno rastrea, trata de rastrear incluso en páginas de Facebook, algunos que tratan de cuidar, pues ¿qué queda? El elemento de cuando fue la presentación y las fotos del cóctel, pero en realidad se van diluyendo gran parte de la construcción de sentido. Entonces yo dije, tengo que plantearme esto y que haya un cuadernillo, algo que quedara. ¿Cómo la construí? Ahí llamé a fotógrafos, uno, que ya tuvieran más de 10 años de trabajo. Creo que ese es un planteamiento importante para definir hoy en día un oficio, una vocación, porque en la historia que yo he tenido con muchos fotógrafos y fotógrafas, casi el 60% que yo conocí, por ejemplo, en los primeros proyectos, no mantuvieron la, el trabajo fotográfico más que 4 o 5 años y después se dedicaron, qué bueno, a otras cosas, literatura, son buenos en otros aspectos. Entonces, la permanencia es muy importante, lo sabemos, para el oficio. Los proyectos, no todos tienen la posibilidad de generar un proyecto de largo aliento. Muchas veces quienes están en la comunidad o entrando y saliendo de su comunidad tienen esa posibilidad. Pero, por ejemplo, gran parte de los fotoperiodistas que tienen un trabajo también extraordinario y que se puede analizar desde otra perspectiva, no les da muchas veces tiempo de entrar en una temática a un nivel de la profundidad, porque a ellos les asignan un trabajo, van a determinado trabajo y a determinado acontecimiento histórico, suceso, y después ya no vuelven a él, ¿no? Aquí era lo importante, esa permanencia, esas preguntas que van madurando en torno a un proyecto de largo aliento, y fui construyendo con cada uno de ellos, de algún modo, estas fichas informativas y contextuales de la imagen. Creo que eso es muy importante también, el diálogo que se construye para la construcción de esas imágenes. Desde luego, un elemento clave, muchos de ellos pertenecen a esa comunidad, y el pertenecer a una comunidad también, o estar largo tiempo en ella, te plantea otro tipo de preguntas y necesidades. Y hay una cuestión de responsabilidad. Uno puede estar en una comunidad 3, 4 días turisteando, pero cuando ya te quedas a vivir largo tiempo, ya te pones a realizar dinámicas de la propia comunidad, ya te involucras en diversos procesos, ya no digamos los fotógrafos que viven y pertenecen a esa comunidad.
Por ejemplo, ahora les daré más adelante el ejemplo, uno de ellos ha sido también autoridad, o han tenido que tener un cargo dentro de su propia comunidad. O sea, hay implicaciones mucho más profundas que no distinguen entonces fácilmente entre el fotógrafo y el trabajo que se genera en comunidad. Y creo que eso es muy importante para entender la profundidad de sus propias imágenes. Esta imagen, por ejemplo, Citlali Fabián, una gran fotógrafa de Yalala, pues es en torno a la familia, una de sus sobrinas, primas, que va rastreando en esta comunicación de Oaxaca. Yalala, en una comunidad de la sierra, la ciudad de Oaxaca, hay una colonia de Yalala, la Ciudad de México y después Los Ángeles. Entonces, un poco ese periplo, esa búsqueda también ella a partir de la imagen de su propia familia y de la noción identitaria, ¿no? Como en esta imagen. Si quieres, seguimos. Por ejemplo, esta imagen de Melina, ¿no? Quien está en Oaxaca, en una de las colonias que fundan estos pueblos que, como ustedes bien saben, en Oaxaca poco a poco van construyendo, recreando no solo aspectos culturales, sino organizativos, de identidad, que es una imagen impresionante, ¿no? Que yo planteo como afroindígena, ¿no? Esta vinculación también indígena en Oaxaca o aspectos de su vida cotidiana también que Citlali durante largo tiempo ha ido registrando en un pueblo pues muy musical como muchos pueblos de Oaxaca, ¿no? Desde luego, también imágenes que requieren pensar como esta imagen, ¿no? De pues las formas de organización y la implicación de la fiesta en la propia comunidad. Cómo hasta el concepto de fiesta se ha ido de algún modo eh, perdiendo y dañando con esta espectacularidad de querer hacerlo todo tan espectacular, por ejemplo, trayendo o mercantilizando o instrumentalizando la noción identitaria. Y como dentro de una propia comunidad tiene su propio sentido esa fiesta, que es de algún modo una articulación de esfuerzos, de tequios, una articulación además de aspectos organizativos que implican todo un año de elaboración y donde hay un trabajo comunitario efectivo, aplicado, corpóreo, emotivo, y estas imágenes en realidad es la fiesta que sostiene gran parte de cómo funciona, digamos, la sociedad, digo en este caso en Yalala, pero lo podemos pensar en una boda tradicional, pero podemos pensar los distintos elementos que implica la construcción de esa festividad y reunión, por ejemplo, en el istmo, que es muy distinta, pero no deja de tener elementos comunes en términos del sustento identitario, ¿no? Si quieres, seguimos. Bueno, Judith Romero, quien también ha hecho fotografía en poblaciones afromexicanas, pero esta es muy particular porque es una región enclavada en la Cañada. Entonces ella ha hecho un trabajo también prolongado en esta comunidad de Valerio Trujano, que está en la Cañada, y donde el común de las investigaciones, como lo planteaba en el libro de Afro, ustedes rastreen y todo casi conduce Oaxaca, Guerrero y Veracruz, pero en poblaciones mareñas. Es muy vinculada la cultura afro al mar, a los pueblos de mar. Esta región es muy particular porque está enclavada pues, en la cañada oaxaqueña, que digamos es cercana a cuando uno está de Oaxaca, entre Oaxaca y Puebla, pasa uno a la región de la Mixteca, pero en la antigua carretera México, esa es el que va hacia Huautla, esa es la que atravesaba Cuicatlán, digamos, y toda esa zona un poco desértica con paisajes sobre comunidades. Y ahí hace un trabajo judío donde se ha ido a vivir por
por meses, semanas a la comunidad para entrar justo en el tiempo de la comunidad. Y ahí es donde empieza a plantearse estas historias, por ejemplo, de las labores cotidianas, los aspectos de la bioculturalidad, el aspecto de algunas familias afros y su hacer de todos los días, ¿no? Si quieres, seguimos. Es una familia. Esta foto es especial cuando les dice a la tía Chona, ¿no? Como se llama, con su familia, que quiere hacerle si quiere que le hagan una foto especial, dice que no tienen una foto de familia y cuando la cita en la tarde llegan todas vestidas de manera para la ocasión, ¿no? Especial. Y entonces uno empieza a preguntarse el valor que tenía la fotografía cuando era un elemento de una temporalidad distinta. Hoy en día, desde luego, tenemos fotografías de la cotidianidad y no nos importa porque tomamos 30 fotos de distintas vestimentas que podemos tener al día a día. Pero ¿qué significa esos momentos especiales en que la fotografía tenía la fotografía profesional, digamos, entre comillas, porque pues viene con cierta elaboración técnica y una cierta mirada donde permanecía y había una predisposición a ocupar ese espacio y ese lugar especial que tenía esa imagen. Parecía algo muy sencillo. Hoy en día, años después, ha habido un cambio radical, digamos, en la familia. Judith se convirtió como en la fotógrafa de la comunidad y tomó fotos durante la pandemia también y mucha gente murió. Y esas fotos son lo que queda, digamos, de esa memoria visual del pueblo, porque uno no advierte también ese paso del tiempo, precisamente en estar anclados en este imperio del presente. Pensamos que todo lo que está va a estar y estará por siempre. La fotografía es ese registro que yo llamé en este proyecto, también en las comunidades, sobre todo donde hay tan escasas fotografías, de una memoria del porvenir, ¿no? Bueno, seguimos. Todas estas tramadas, desde luego, con la gente. Por ejemplo, en estas fotografías de estos jóvenes disfrutando uno de los sitios especiales donde van a tratar de calmar el calor en el lugar que se llama Los Sabinos, es en realidad en la complicidad con ellos y la búsqueda también del juego, la diversión, aspectos de la vida cotidiana que olvidamos también en este mare magnum de acontecimientos y de vértigo y que de algún modo quedan registrados en esos jóvenes que hoy en día pues ya han pasado 2022, 4 años, ¿no? Rápidamente de momentos y sucesos y ahí ven el paisaje, ¿no? Lo que define el río Grande, dos ríos que se encuentran, el río Apuala y el río Grande en esa zona tan bella de Cuicatlán y de Valerio Trujano. Bueno, otra lógica totalmente distinta, ¿no? Desde esas profundidades, Conrado Pérez, fotógrafo Ayuk, y recuerdan, platicaba yo de la mirada de Nacho López hace 40 años. Podemos rastrear en la zona de los Ayuk varios fotógrafos nacionales que han visitado esas comunidades. ¿Y qué nos está diciendo un fotógrafo local? Un fotógrafo que lleva ya 20 años en su propia comunidad retratando, pero pues que ha sido y que lógicamente tiene un archivo extraordinario de la vida cotidiana de la comunidad y en esta me llamaba la atención el ritual, ¿no? Con todo lo que significa la profundidad de este ritual donde las autoridades tienen que ir cada que toman su cargo al Cerro del Zempoaltépetl y en ese letrero pequeño que dice no tires botes y bolsas de plástico, ¿no? Es decir, en la imagen más pura, que bien lo pudo haber borrado con Photoshop para dejarnos a todos en el terreno de lo místico, pero que hoy en día esa es parte precisamente del desgarre de nuestra modernidad, aún en la imagen mucho más pública Qué rico. de Un retrato. momento, doctor. Si nos hiciera favor de apagar su micrófono, por favor. Ujú.
Si nos ayudan apagando su micrófono, por favor. Si quieres, vamos a la siguiente. Creo que la apagaron. Bueno, todas estas imágenes, por ejemplo, en la construcción, la implicación ante la celeridad de nuestros tiempos, también es muy difícil hacer este tipo de proyectos porque todo implica que hagamos un mayor número de proyectos, de publicaciones, en una aceleración permanente, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, era ir tejiendo desde el mismo texto e incluso desde la misma traducción, porque yo le preguntaba, desde luego, el Ayuk yo no lo hablo ni lo escribo, y el autor, aunque sí es Ayuk y domina muy bien oralmente y más o menos me dice, no, tengo que ir con alguien que sabe escribir en Ayuk. Entonces, era un proceso muy lento de construcción para cifrar, digamos, el significado no solo cultural, social, sino también la posibilidad y la profundidad de la cuestión lingüística también, ¿no? En torno a las ofrendas, en torno a los términos adecuados que la propia cultura define y entonces se vuelve, como les decía, pues un diálogo muy rico, muy fértil, pero muy lento, que casi se opone a lo que nos piden todas nuestras instituciones académicas, ¿no? Que produzcamos a una velocidad inaudita. Y ahí está el punto, yo creo, clave de este tipo de proyectos que se hacen de manera mucho más pausada. Esta imagen que ven, por ejemplo, del camino, de los senderos, desde luego, a ciertas celebraciones y rituales de la propia comunidad, y la foto que me impactaba es la foto cotidiana de don Matías, que es el papá de Conra. Es a sus 78 años, es simplemente esta escobilla que utilizan para limpiar el comal y hace un gesto, ¿no? Que parecería, podríamos llenar les digo, de una retórica mística y ponerlo en una foto contemporánea, esta foto, pero no, realmente hay una cotidianidad que revela ya su propia dinámica social, cultural y estética con una riqueza inaudita, ¿no? Si quieres seguimos. Bueno, la parte musical, quienes están cercanos a Oaxaca saben que en los Ayuga hay una cultura muy fuerte a nivel de la música, de sus tradiciones, de sus costumbres, como un elemento identitario y el papel que juegan las escoletas municipales también en toda esta formación musical entre niños y jóvenes de la comunidad. Bueno, otro fotógrafo con Félix Reyes ha sido un fotoperiodista y después fotodocumentalista. Yo en algún momento que me invitaron a hacer una exposición amplia en el casa, en un chalet, elegí a Félix, no habían hecho ningún trabajo con él. Creo que es uno de los mejores fotoperiodistas de Oaxaca y he trabajado arduamente en su archivo. eh, eh, Porque, bueno, esta escena impresionante de una escenificación de la Semana Santa en Los Icha, en estas comunidades de la sierra, o tiene, si quieres seguimos, por ejemplo, hay imágenes que rescatamos. Esta imagen en un encuentro regional de la Sierra Sur, que se ha trabajado poco en Oaxaca, por cierto, está esta escena impresionante de los saurinos. En toda esa zona mucho en la lógica y en los textos y se piensa que Huautla es el sitio, digamos, donde están de algún modo, pues ustedes lo saben, con María Sabina, todos este aspecto no solo de los hongos y su saber, sino también de los curanderos y demás. Pero en la Sierra Sur, de algún modo, donde vamos muchas veces a San José del Pacífico y toda esa zona, como que no se vincula. Este aspecto de los saurinos es como un núcleo muy profundo dentro de las comunidades. Y este fotógrafo logró ese momento entrar a un ritual después de la escenificación
del momento en que vimos la escenificación de la Semana Santa, en la noche realizaron los especialistas rituales, como se le llama a estos saurinos, una práctica ritual que durante mucho tiempo, pues como lo saben, fue condenada por la Iglesia Católica, llamada como idolatría. Entonces, curiosamente están conviviendo y coexistiendo estos elementos todavía de también estas religiones autóctonas, estas religiones precolombinas, de estas deidades sobre el dios del rayo, y hay especialistas que han hecho trabajos hoy en día muy profundos sobre cómo van permaneciendo esas ritualidades, aunque sea así, de manera muchas veces oculta, minoritaria, y justo este fotógrafo tuvo la posibilidad de entrar en algún momento en el 2002. No sé, actualmente yo no he encontrado fotografías más recientes, digamos, de estas ritualidades. Se me hace, y por lo que me han dicho algunos especialistas e investigadores de la región de la Sierra Sur, pues queda como una imagen también de la memoria de un momento clave y de una ritualidad quizá ya desaparecido en muchos sitios, ¿no? Con algunos saurinos. Bueno, también los Icha, todo lo que significó la aparición del Ejército Popular Revolucionario y todo lo que significó la represión que vivieron comunidades indígenas que se vincularon a familiares de, se les dijo que eran familiares cercanos y gente coludida con el Ejército Popular, y estas comunidades, es una historia muy profunda y muy dolorosa, pues vivieron también una permanente violación a sus derechos, y pues durante años ha significado, y todavía hoy en día, o sea, uno piensa que no, pero hay una conflictividad permanente, digamos, en estas comunidades de la Sierra Sur de Oaxaca. Y un momento clave también queda registrado por este fotógrafo Félix Reyes, ¿no? De ahí vean la diversidad de realidades, de momentos, construir con Luis Villalobos, es un fotógrafo de Tehuantepec, y bueno, esta foto tan bella, ¿no? También está así, más por el terreno de lo estético, de la visualidad, de la hamaca, pero aborda también en sus distintas imágenes, si quieres vas pasando, aborda también aspectos sobre la vida cotidiana. Por ejemplo, con él fue clave, y ahí yo noté una distinción en este aspecto de la construcción metodológica de un proyecto con estas características. Él pertenece a la comunidad de Tehuantepec como fotógrafo y fotoperiodista de largo tiempo, conocen a toda la gente, pero cuando uno ejerce el fotoperiodismo, tomas la foto y ustedes si lo ven, pues en qué imagen que aparece reproducida, alguna imagen en el País o en el Universal, o dónde está lo acucioso de la imagen. Muchas de esas mujeres quedan en el anonimato. O sea, volvemos al anonimato de la clase trabajadora y al anonimato de quienes están. La posibilidad de la fotografía comunitaria es volver a darle un sentido y una dignificación a la gente. Entonces yo le decía, tú ya conoces a la señora, pues que estaba con su machete. ¿Cómo se llama la señora? No, pues Minerva de la Paz. Ese proceso de paso nuevamente frente a su casa, paso nuevamente a su comunidad, Asamblea Tempa, que está aquí al lado, y la vuelvo a ver, y la vuelvo cada 15 días, yo creo que ese tipo de momentos en que le digo, ¿no? Pues, ¿cuál es el nombre de la señora? Y construimos juntos, ¿no? Estas pequeñas fichas, es ese, yo creo, también una de las características, la cercanía con la gente, la cercanía con los sucesos, lo cíclico también de este tipo de relaciones, ¿no? Usando un término muy vinculado a lo que pasa en lo comunitario. Desde luego él toma imágenes del temblor, también tiene una serie muy interesante, muy amplia de pues el desastre, ¿no? Y lo que significó para muchas familias, en este caso San Mateo del Mar, en la región del Istmo, en diversas partes, y
una de las fotos que me encantó es esta del maíz ante el alba, porque, bueno, es una familia de campesinos zapotecos viendo su televisión, así como es la comunidad frente al maíz, ¿no? Frente a esa lógica también que se tiene, y ustedes lo han visto, mistificada, y esa lógica también romantizada del maíz, donde de repente, pues está bien, hay un derecho y hay una licencia creativa de algún fotógrafo que deja que un niño se tire en el maíz y haga fotos espectaculares. Esta es la vida cotidiana, ¿no? De una familia que está desgranando el maíz, viendo la televisión ante el alba, ¿no? Ante el alba en su comunidad. Bueno, ya para cerrar con Octavio, San Andrés Autla, aquí relativamente cercana ahora con la carretera, también Octavio ha hecho un registro acucioso, un fotógrafo también más joven, pero que también desde su comunidad ha estado implicado en muchos procesos, en la construcción de la fiesta del pueblo. Si quieres, seguimos en los distintos sucesos comunitarios. Me llamaba la atención, por ejemplo, esta foto que yo la puse en la exposición y pues ¿qué nos dice, no? Esta mojonera, ¿no? En realidad, pues alguien pensaría que no es nada estética que hace ahí esa piedra, pero que en realidad el significado nos está mostrando que para nosotros puede tener desde afuera al significado que tiene desde dentro de las comunidades los límites territoriales. Siempre hay mojoneras que delimitan territorialmente y que ahí está cifrado gran parte de no solo la noción identitaria de los territorios, pero también de las conflictividades con comunidades aledañas. Y desde luego las escenificaciones. Y pues ya para finalizar, el tío Juan, la humareda, el caldo, ahí es clave ese momento de la fiesta en honor al dulce nombre de Jesús, en que hacen un caldo de guajolote y lo cocinan principalmente los hombres toda la noche. Y bueno, es una celebración muy especial frente a esta fotografía también que me fascinó rumbo al incendio, donde me cuenta, y quienes son de comunidad lo saben, me cuenta bien Octavio, cómo aún siendo adversarios políticos, aún que los partidos políticos han fracturado a varias comunidades, cuando hay un incendio, todo mundo sabe que hay que nuevamente unirse, vincularse, trabajar solidariamente. O sea, estas nociones de actividades, de emergencias, de sucesos que nos dan cuenta de cómo funciona la vida comunitaria. Eh, Cierro con esa, me encanta Jorge Acevedo en Coajinicuilapa, la máscara, los niños, una máscara de cartón, cómo significa a simplemente compárenlo 30 años, 40 años después, lo que hoy en día son las máscaras y el juego de las máscaras que ya están más estilizadas, que a veces tienen cachos, que yo he ido a las comunidades afros que ahora los piden de Canadá porque pues hay unos cachos más grandes, más bellos. Es decir, esto era el juego y el significado de la memoria identitaria de jugar con máscaras de cartón para los niños en el pueblo afro de Coajinicuilapa hace 40 años. Hasta ahí. Muchas gracias, doctor Naón. Creo que justo, ¿no? Toda esta presentación apoyada de tantas imágenes tan ricas y tan variadas en temáticas, en espacios geográficos, en contextos en que fueron tomadas, pero con el hilo conductor de que el fotógrafo es parte de la comunidad, ¿no? Creo que fue muy rico escuchar y ver, ¿no? Escucharle y al mismo tiempo ir viendo cómo pues caminar por este sendero visual. No quiero tomarme yo mucho tiempo para escuchar tanto a Claudia como a Norma, pero bueno, me quedo con esta cita, ¿no? De esta referencia a la imagen polisémica, a la necesidad de construir el contexto.
y a esta creación de contrarrelatos, ¿no? Mencionaba la mirada en aquellas fotografías históricas, por ejemplo, de Frederick Stark, ¿no? La mirada siempre del otro, viendo al personaje en el contexto indígena, y ahora tenemos una vasta producción, fotógrafos que técnicamente son magníficos, que tienen la sensibilidad, pero además tienen la pertenencia y tienen, ¿por qué no? También, ¿no? Este asociar la fotografía a lo poético, pues no se tiene que perder porque el detalle sea cotidiano, ¿no? Creo que esa es también una cuestión a quedarnos justo para reflexionar, porque el arte no pierde con el dejar la evidencia, el forjar una memoria desde lo cotidiano. Al contrario, ¿no? Creo que ahí hay mucha riqueza y bueno, pues magnífica la presentación y todas las fotos que nos compartió. Yo quisiera escuchar, por favor, a Claudia, si nos haces favor, Claudia, de pues compartirnos qué comentarios tienes a esta presentación. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, muchas Sí, gracias. se escucha muy bien. Perfecto. Solo si tengo alguna situación con el internet, voy a quitar la cámara. Espero que no, porque ha habido mucha intermitencia desde ayer. De hecho, estaba preocupada por esa situación, pero bueno, creo que estuvo bien hasta ahorita. Bueno, primero agradecer a la Red de Memorias sobre la invitación que me hicieron a poder hacer estos comentarios sobre el extraordinario trabajo del doctor Abraham Naón, ¿no? Que he tenido oportunidad de conocerlo ya desde hace un ratito, también porque en Contemporánea, bueno, nos ha hecho favor de participar, ¿no? Y conocemos su trabajo, y bueno, y compartir la mesa con todos ustedes y los comentarios con la querida Norma Bautista, que bueno, también su ojo fotográfico es necesario para estos comentarios. La verdad es que he disfrutado mucho la exposición y el acercamiento sobre todo que se hace, porque voy a apuntear algunas cuestiones que surgen de una pregunta, ¿no? Que es memoria para qué y memoria para quién, ¿no? Eso es bien importante en todo este trabajo que nos presentó el doctor Abraham, porque justo lo que en donde se pone el acento, ¿no? Ese es en el proceso del discurso de lo que es Oaxaca, ¿no? Cómo conocemos a Oaxaca a través de sus imágenes, pero al mismo tiempo podemos ver cuál es ese proceso y cómo se ha ido transformando, ¿no? Disfruté mucho el apartado de Senderos de la Memoria porque justo lo que hace es ver a las comunidades desde sí mismas, ¿no? Y justo que tiene que ver con esta transformación, empezar como desde el presente, ¿no? Pero también ir hacia atrás, ¿no? Y esto de la memoria para qué y para quién, bueno, obviamente tiene que ver con la diada memoria e identidad, ¿no? Que se destacan, bueno, en todo el trabajo que vimos, que nos presentó el doctor Abraham. Y yo pensaba que si bien hay una memoria de los otros, hay una memoria institucional también, como está planteada, es decir, memoria de los otros, de esos principalmente arqueólogos, ¿no? O que tenían alguna otra profesión o que ya eran fotógrafos destacados, ¿no? En otros territorios. Y es bien interesante cómo se plantea lo que el doctor Abraham llama modos de ver, ¿no? Que están con un contexto detrás bajo unos códigos culturales propios, ¿no? Y desde esa mirada, bueno, hacen fotografía arqueológica y uno puede conocer todo ese proceso, ¿no? Es más pegado digamos, a la antropología también, ¿no? A la antropología que se hacía en ese momento. Y eso me gustó mucho del trabajo porque permite entender la construcción de quién está mirando, ¿no? El contexto de quién está mirando, ¿no? El contexto social, pero también el contexto cultural desde donde se está mirando y que, bueno, crea diferentes modos de ver, pero que sí están
con una mirada desde las relaciones de poder y desde la cuestión jerárquica, ¿no? Que es como conocemos estas imágenes de algunos fotógrafos, ¿no? Que de esas imágenes más antiguas de Oaxaca. Y la otra es la memoria institucional, porque también se supone que es una mirada, digamos, desde lo nacionalista o desde lo mexicano, pero desde dos instituciones que son el INI y el INA, ¿no? Y también como, pues, en dónde ponen el acento, ¿no? Y hasta que después, bueno, algunos oaxaqueños van a participar en estas instituciones, otra participación, ¿no? U otra mirada. Y eso es sustantivo, ¿no? Y después esta memoria de sí mismos, ¿no? En donde tenemos a las personas de las comunidades, como ya decía yo, construyendo su propia memoria o su propia identidad, sus imaginarios. Eso es muy interesante. También creo que es interesante ver el acento, ¿no? Un poco discutible, como ya lo planteó el doctor Abraham, sobre qué significaba la fotografía, ¿no? Una fotografía positivista o cientista, ¿no? Cientificista más bien, en donde se supone que la imagen es neutra y es objetiva, ¿no? Y cómo se va transformando a lo largo del tiempo, ¿no? Eso es muy interesante. La parte de la tecnología, todo abona a la construcción de la memoria colectiva, claro, ¿no? Pero tiene sus propios contextos y sus propios tiempos históricos, que esa es la parte, me parece también muy rescatable de lo que plantea el doctor Abraham. Y decía yo, la parte de la tecnología, ¿no? Que ya lo planteaba sobre la materialidad, la reproductividad de la imagen, ¿no? De cómo se ha ido transformando y bueno, ahora que tenemos esta situación de la imagen editada pero con una intención igualmente, ¿no? Ficcionada, ¿no? En algún momento, como lo plantea, pero no solo para el arte, sino para la cuestión social, ¿no? Y bueno, que tiene otros objetivos. Pero también quisiera destacar tres puntos que plantea el doctor que tienen que ver con la percepción social, la resonancia de las imágenes y la ruptura, que me parece justo que es lo que hace es ver este como círculo de la comunicación, se produce la imagen, qué recepción tiene, qué percepción tiene quienes la miran, ¿no? Porque para eso está hecha la fotografía, para mirarse, y que despierta, ¿no? Incluso en los mismos oaxaqueños, o en las comunidades indígenas o afrodescendientes. Me tocó participar, ahí comento rápidamente, en algún, yo trabajo principalmente historia oral, y en alguno de las convocatorias de testimonio con comunidades, se abrió la oportunidad de que entregaran fotografías, ¿no? Las que quisieran, sin ninguna restricción, ¿no? No por la cantidad, sino lo que para ellos fuera significativo. Y eso es... Hay bastante, ¿verdad? Sí, ¿nos ayudan, por favor, cerrando el micrófono? Sí. Gracias. Y fue bien interesante, ¿no? Viendo toda esta exposición y pudiendo conocer algunos textos. La parte tan importante que es para las comunidades mirarse, no solo construirse, sino mirarse, ¿no? Y entonces tenemos que tienen estas imágenes, pues construyen significados, construyen símbolos, es decir, no solo a la hora de tomar la imagen, sino que a lo largo del tiempo se transforma la forma en la que se percibe y la resonancia que tienen, ¿no? Con diferentes imágenes en diferentes tiempos de una comunidad. Eso es bien interesante.
Y la parte de la ruptura de la línea histórica, que tiene que más bien que ver con los discursos de una construcción de identidad con la imagen, ¿no? También me parece muy destacable, muy interesante, porque plantea y hace también la diferencia de la fotografía documental y la fotografía artística, ¿no? Ahí, y creo que habría que poner en esta también la fotografía comunitaria, como es como se planteó ya en la última parte de la exposición, porque precisamente la imagen lo que hace es romper con esta linealidad y justo por eso se construyen memorias que van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, tampoco es que se queden fijas, aunque hay ciertas intenciones, como ya lo hemos visto o conocido con algunos fotógrafos, y sobre las instituciones o el Estado que considera a veces construir ciertos discursos, ¿no? Pero creo que están ahí todos esos elementos. Me parece muy interesante también, yo considero de todo el trabajo, el proceso creativo, el fotógrafo. El fotógrafo que hereda, el fotógrafo de pueblo, el fotógrafo aprendiz y el fotógrafo ya con un oficio, ¿no? Que, que está ahí en el inter del trabajo y que tiene que ver con todas estas códigos culturales, ¿no? Pero al mismo tiempo que construyen miradas, ¿no? Distintas miradas. Hace poco veía también un trabajo de alguien sobre la construcción de la imagen en otro país, pero ahí fue buscar solamente fotógrafos de pueblo, ¿no? Y entonces, también hay una ley en algún año en específico en donde el Estado les destruye el archivo a todos estos fotógrafos de pueblo, ¿no? Y entonces esa ruptura de la construcción de la memoria, de lo que significa, y después cómo la intervención de los estados rompen con esas construcciones de memoria, ¿no? Que me lleva al concepto que plantea también Abraham sobre las imágenes sociotelúricas, ¿no? Que me pareció muy interesante, muy creativo el concepto, sobre qué significa a la hora de hablar de la fotografía en Oaxaca, y creo que aplica para otros territorios, otros lugares, ¿no? Sobre movimientos sociales, ¿no? Principalmente, ¿no? Creo que ahí es donde está anclada, y la estética de las políticas que representan estas imágenes, ¿no? Que bueno, también tenemos una riqueza muy importante en el caso de Oaxaca, no solo con el evento de la APO, aunque ahí se plantea esa ruptura, pero también me parece muy, muy importante para construir una metodología de análisis sobre la imagen, ¿no? Con estos conceptos que me parecen interesantes. Y yo creo que ya nada más, porque de repente hice como una lista de cosas, ¿no? Que me pareció interesante sobre la fotografía comunitaria, ¿no? ¿Qué elementos, decía yo hace un rato, son significativos, son simbólicos para las comunidades y que están retratadas por ellos mismos, lo cual es muy interesante, ¿no? Y también por otros fotógrafos, donde ya la mirada colonizada jerárquica, bueno, se ha ido transformando a lo largo del tiempo. Y la verdad es que también me apela un poco porque yo vivo en un pueblo de la Ciudad de México, pero muchos de estos elementos de las imágenes, incluidas las mojoneras, ¿no? Que son, si bien tienen que ver con territorio, tienen que ver con conflicto también, ¿no? Porque de repente la mojonera amanece cambiada de lugar un poquito para allá o un poquito para acá, y entonces los guardianes del territorio, ¿no? Para ellos y para las comunidades, como dice Abraham, tienen un significado muy importante. Entonces, ¿por qué retratar unas piedras, no? Diría alguien, ¿no? Pero tiene todo una semántica detrás, ¿no? Y las imágenes no me son ajenas, ¿no? Y por eso yo creo que me parecieron muy interesantes, ¿no? Sobre cómo construir memoria fotográfica en las comunidades, ¿no? Y
bueno, hacer algunos otros ejercicios que, bueno, ya ha hecho el doctor a lo largo de su trabajo, de toda su trayectoria, que me parecen muy interesante. Y también la otra cosa que me pareció muy, muy interesante en Senderos de la Memoria es no solo la imagen, sino hay una descripción de la imagen, ¿no? Es decir, para ellos me parece que fue vital no solamente poner la imagen, porque de repente puedes decir muchas cosas solo con la imagen, pero aquí era necesario hacer la descripción, ¿no? Y eso también es parte de ese diálogo, ¿no? Entre la imagen, el texto, ¿no? Y todo el bagaje cultural que hay detrás, ¿no? Que es importante, es decir, no es solo la imagen, sino desde la mirada de ellos hay que hablar, ¿no? O hay que decir de la foto, ¿no? Eh, en ese sentido, creo que a lo largo de todo la exposición y el trabajo del doctor, bueno, hay un esfuerzo muy importante por ir más allá, ¿no? Y me parece que hay unas propuestas muy interesantes, ¿no? De cómo analizar la imagen, de cómo interpretarla y de cómo explicarla, ¿no? Y que, bueno, ha hecho un excelente y gran trabajo a lo largo del tiempo. Yo lo dejaría ahí. En general son los puntos que me parece que son bien importantes, ¿no? Y destacar por último ya nada más la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana en las imágenes, no sé, a lo mejor también es porque a mí me gusta mucho, ¿verdad? Pero yo creo que todas las imágenes vistas así en este análisis como fue presentado, bueno, cobran más sentido que eh, solo ver imágenes parciales o solo ver un autor. Y entonces creo que este trabajo tan necesario que hizo el doctor de recorrer y rastrear fotógrafos, ¿no? A lo largo del tiempo, bueno, es muy importante, ¿no? Y bueno, hasta ahí dejaría mi trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Justo yo me preguntaba si esto que comentas de la imagen y la descripción, ¿no? Como parte fundamental de la obra, si no convierte también al fotógrafo en una suerte de narrador situado, como dicen algunos antropólogos, ¿no? Y me parece, pues, justo fundamental para comprender el posicionamiento, el contexto, etcétera. Muchas gracias por tus comentarios. Y bueno, pues si nos haces favor, Norma, de compartir con nosotros los comentarios al trabajo. Sí, ya. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien? Sí, Norma, se escucha muy bien. Sí. Perfecto. Hola, pues hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Raquel. Hola, Abraham, Brenda, Claudia. Es un gusto verlos aquí. Aunque por alguna razón no veo los cuadritos, solo uno. Sé que ahí están. También a las personas que se conectaron, gracias por darnos su tiempo. Particularmente, lo que a mí me gustaría decir sobre el trabajo de Abraham son varias cosas. O sea, conozco el trabajo de Abraham ya desde hace algún tiempo. Lo conocí en una de mis clases de maestría que tuvieron a bien invitarlo para que nos diera a conocer su libro, este libro que hizo sobre Oaxaca, el anaranjado, el de imágenes en Oaxaca. Y desde entonces he seguido su trabajo, ¿no? Soy su fan, ya lo sabe Abraham, particularmente porque habla de, bueno, se especializa en el conocimiento de la fotografía, en la investigación de la fotografía, análisis. Es realmente muy rico toda la investigación que él hace, y lo que nos presentó ahora, me gustaría el comentario hacerlo referente a dos cosas en particular, como se nombró esta plática que es Senderos de la Memoria, ¿cómo era? Senderos de la Memoria, Fotografía y Comunidad en Oaxaca. Tuve también la fortuna de ver la exposición de Senderos de la Memoria cuando vino en el CNA, y entonces todo eso me lleva a una reflexión importante en cuanto a el elemento fotógrafo-comunidad, ¿no?
y vinculándolo con este asunto de construcción de memoria colectiva, de memoria visual, creo que es muy valioso este recorrido que él nos hace de cómo en Oaxaca la producción de imágenes, que él también nos lo hace saber como un proceso social que va enriqueciendo las particularidades creativas, ¿no? de cada comunidad, en este caso, de cada autor, cómo gracias al uso de estas tecnologías visuales, como él también lo llama, se va tomando lugar protagónico, o por lo menos un lugar importante, precisamente los creadores de esas diferentes miradas, ¿no? Para ir desplazando, digamos, si puede caber el término, las miradas hegemónicas, ¿no? Que ven todo desde arriba, con cierta distancia, y sin embargo, cuando él nos va dando a conocer el trabajo de diferentes fotógrafos en las comunidades oaxaqueñas, cómo precisamente se va articulando una narrativa que podríamos decir una mirada, una narrativa que se va construyendo desde la base o desde abajo, si podemos decir así, desde dentro, ¿no? Las mismas comunidades, y que a mí me parece eso una de las aportaciones más importantes que hace Abraham en su investigación, sobre todo con Senderos de la Memoria, porque estamos, o no sé si estamos muy acostumbrados o ya es como un lugar común hablar de que Oaxaca es uno de los estados con una pluralidad étnica y cultural incomparable a nivel nacional, ¿no? Y precisamente por la distinción que tiene de diferentes regiones y tantísimas localidades que hay ahí. Eso es verdad, pero hacia el exterior también la narrativa está muy vinculada con la folclorización de estas poblaciones indígenas y de Oaxaca, y no solo la folclorización, sino ahora también el proceso de turistificación. Y entonces ver imágenes alejadas de eso es un poco difícil, ¿no? Y sin embargo, con Encenderos de la Memoria nos hace partícipes de cómo esta producción es verdaderamente rica. Supongo que estas 6 personas o estos 6 fotógrafos que él incluyó en la exposición, y en la exposición que itinerante y en la misma que nos presentó aquí, solo son una muestra de un universo mucho más grande, ¿no? Y que cuando él nos expone que por un lado son fotoperiodistas o fotógrafos profesionales que se acercan a las comunidades, o entiendo también que fotógrafos dentro de las mismas comunidades, a mí me gustaría, si hay tiempo, preguntarle a Abraham, entiendo que él curó esta exposición, ¿no? ¿Cómo se produce precisamente este gremio, digamos, si se puede llamar así, de fotógrafos que están vinculados a la comunidad, ¿no? Uno pensaría, y también es una segunda pregunta que me gustaría hacerle, ¿qué tan posible es, o si solo tiene que ver con cómo pasa el tiempo que un fotógrafo pasa en la comunidad? A ver si no me estoy haciendo bolas. Lo que me interesa que nos platiques qué tan legítimo es el trabajo de un fotógrafo dentro de una comunidad si no pertenece a su comunidad, ¿no? Hoy también hay ese debate que no solo en la fotografía, sino en la antropología también, ¿no? Que si la gente no pertenece a las comunidades, como que no está legitimado su trabajo ahí. Y lo que ahorita nos cuenta Abraham es que tiene que ver también con que hay procesos de larga data, como las estadías de estos fotógrafos en las comunidades, que son lo que vendría legitimando el trabajo. Y más que legitimando, creo que lo que se nota en estas fotografías es hay una maduración de una mirada que es la que permite expresar o ir construyendo estas narrativas tan cercanas, digamos, a lo que pasa en las comunidades. Entonces, son esas dos cuestiones que me gustaría decirle a Abraham. Yo no querría como que tomar el micrófono todo el tiempo. Claudia, creo que hizo un buen resumen de lo que nos presentó Abraham.
Y aunque podríamos platicar mucho sobre el trabajo de Abraham, creo que a mí me gustaría un poco que abonara en la relación fotografía-comunidad, qué tanto o cómo se madura ese proceso creativo. Nada más un poco que nos platicara al respecto, ¿no? Porque entiendo que estos 6 fotógrafos son diversos, ¿no? No solo en cuanto a las regiones que están representando, sino a su acercamiento al oficio fotográfico. Unos ya son profesionistas, otros son aprendices, o estoy equivocada, no lo sé. Eso, Raquel. Muchas gracias, Norma. Yo quisiera preguntar por cuestiones de tiempo si hubiera alguna otra pregunta, aprovechando las dos que Norma hace al doctor, si hubiera alguna otra pregunta que hacer para que pudiera responder el doctor como en bloque y tengamos el tiempo para escucharnos. No sé si le parece bien, doctor. Sí, Sí, alguien adelante. más, sí. Entonces, bueno, si compañeros, si alguno tiene alguna pregunta para aprovechar y que responda como el bloque de preguntas. Y si no, bueno, pues escuchamos entonces al doctor. Sí, hay Sí, de Alfonso, tiende la mano arriba. Ah, de acuerdo, no se ve. Sí, muchísimas gracias, doctor. Gracias por la exposición tan interesante que nos atrapó por esta hora y media prácticamente, y además por las imágenes también bueno, para mí estéticamente increíbles, no solamente con un valor documental, sino con un valor estético real, ¿no? En este sentido, me quedo con una noción que es el de la digitalidad, y que creo que ahí usted nos podría ayudar un poco a tener un poco de mayor horizonte sobre cómo la digitalidad amplía o reduce estas nociones de los relatos de las propias comunidades, cómo las comunidades se han apropiado del mundo digital para crear estos discursos visuales contrahegemónicos. Cuando pienso en el mundo digital, pienso mucho en estas plataformas digitales como Instagram, en donde posicionan a la imagen como el gran discurso, pero que estas imágenes, estos grandes discursos están, digamos, regidos por estas, y justo, como usted lo comentaba, estas oligarquías, yo le llamaría oligarquías digitales de los discursos hegemónicos, que se pueden traducir en estos algoritmos que van marcando las pautas de lo que se puede consumir, de lo que se puede observar, eh, y que creo que las comunidades de algún modo también se han apropiado del mundo digital. O sea, como un poco adelantándome, pero usted creo que puede aportar más elementos para reflexionar sobre esta noción de la digitalidad, la ampliación o la reducción de los discursos contrahegemónicos principalmente, ¿no? Eso, doctor, por favor. bien, pues si quieren voy contestando a las preguntas. Bueno, agradecerles a Claudia y a Norma la acuciosa mirada y sí, nos hemos visto ya largo tiempo y qué bueno que se ha convertido esto en un diálogo permanente y una mirada mutua, ¿no? En torno a los trabajos que cada quien está haciendo. Y es verdad, o sea, un punto clave es esta noción de cómo se construye esta nueva generación de muchos fotógrafos en las comunidades. Y el planteamiento que yo les pasaba en este libro de imágenes sobre Oaxaca, hay toda una justificación y un análisis, digamos, genealógico sobre el papel que no olvidemos, desde luego, de la técnica y en la imagen y las tecnologías de la visualidad. O sea, es evidente que esas tecnologías y su o sea, la facilidad del acceso a estas tecnologías, pues ha generado, justo vinculado a la última pregunta, toda una posibilidad de producción de imágenes y de búsqueda de construcción de un sentido. Pero yo sí me enfocaría en que las comunidades, como aunque las veamos minúsculas, pequeñas, son muy heterogéneas, como toda comunidad enorme en realidad, y hay distintos también discursos, por eso la posibilidad de no dejar de pensar en esa lo
polifónico que debe ser la historia y la construcción misma de lo que estamos haciendo a este nivel de un ejercicio democrático, pero las distintas, y por ahí lo decía bien Claudia, relaciones de poder que hay en la construcción de estas mismas narrativas. Digo, tiene un efecto en que un municipio construye la página de Facebook de su propio municipio, pero hay municipios de Oaxaca que tienen 2.000 pobladores o 1.000, o sea, son 570 municipios y no tiene el mismo efecto esos 2.000 y el significado que tiene el que alguien esté grabando la boda, todos los sucesos, al efecto que puede tener algo que se transmite en una página de un diario como El País o etcétera. ¿Qué es lo que más bien va atravesando toda esa jerarquización de las instancias de circulación de la imagen? Y entonces de repente el engaño, lo engañoso que son las redes de pensarnos poderosos porque yo voy a transmitir esta charla y van a llegar mis 10 likes que me llegan y decir, bueno, pues estoy difundiendo mi pensamiento, pero hay que entender también esos niveles de construcción del discurso y de su circularidad. ¿Y qué es lo que estos grandes medios y estas 5 agencias o 8 agencias que dominan el mundo de la imagen están difundiendo? ¿Cuál es el relato, ya pensando de manera profunda, de Oaxaca que se ha colado y se ha filtrado, digamos, en esos medios donde muchas veces lo que les interesa es esta cuota, lo sabemos, es esta noción de poner algo de un pueblo de Oaxaca, pero que todos aquellos quienes vivimos en el pueblo o vivimos en la comunidad o conocemos, sabemos que hay muchos datos falseados, errados sobre cuál es la cultura que lo significa. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para ellos en la construcción de las significaciones. Y nuevamente vuelvo a este pequeño proyectito que construí, cómo esa necesidad de la temporalidad, cómo el conocimiento profundo se construye con una temporalidad distinta, que se revela directamente a la celeridad de nuestros medios modernos. Entonces, cómo de algún modo, no solo la academia, sino lo que hacemos cotidianamente, incluso los proyectos que tengan visuales o de investigación, debemos cifrarlos en una temporalidad distinta. Digo, yo sé que tenemos que cumplir y aparentar que somos ingeniosos cada año y tenemos un montón de ideas y de publicaciones, pero en realidad si nos damos cuenta, es una vorágine que está enterrando de algún modo la profundidad de la significación. Eso es lo que quiero un poco poner en juego. Entonces, esa comunidad justo no está ajena a esa modernidad y la vorágine. E incluso hoy en día, que estoy haciendo una curaduría mucho más amplia, me doy cuenta que está en peligro de extinción el oficio de fotoperiodista. O sea, de 60, 70 fotoperiodistas que había en Oaxaca hace 10 años, hoy en día ya quedan un puñado, unos cuantos, porque la mayoría tuvo que convertirse, pensando en los medios, en el periodismo, en producir con un video. Dice, ahora todo el mundo se cuelga de los videos, todo el mundo quiere ver videos. Entonces tienen que hacer video, tienen que hacer la entrevista, tienen que hacer la nota, cuando antiguamente mandaban al fotoperiodista que hacía la imagen del evento. Entonces, ¿por qué? La pregunta como investigadores sería ¿por qué se está perdiendo? Y si nos damos cuenta, gran parte de lo que se está perdiendo es lo que no tiene una funcionalidad en esta modernidad capitalista tan acelerada. Y entonces pensar no es que quede como un asunto que estorba, ¿no? O bueno, para ellos les estorba a su noción de productividad de imágenes y de progreso, pero en realidad lo significativo está en muchas de esas actividades que tenían su propio sentido de construcción de conocimiento. Porque la imagen no solo es estética, no solo es arte y no solo implica que esté justo en una galería de arte y demás, sino es construcción de conocimiento del sentido de la propia comunidad. Y por eso partía yo de la imagen de Walter Benjamin, donde dice, la historia no solo son relatos, son imágenes. Entonces, cuando le demos el peso
a la imagen como construcción de sentido y de conocimiento en las propias comunidades, regiones, identidades y en nuestra relación con la otredad, le vamos a dar un mayor peso a una construcción distinta, ¿no? Que hoy en día, pues de algún modo está perdiendo la batalla. Entonces, pensar a nivel comunitario, y ahí me voy a la pregunta que hace Norma, es pensar que también existen creadores pues que entran en una lógica de las tendencias, voy a usar un término moderno, de las tendencias de la imagen, de una estética también pues más comercial, que toca lo folclórico pero es desde adentro, es decir, hay un terreno ambiguo que también vemos que diversos medios internacionales han llevado no solo artistas, sino diversas expresiones culturales que tocan el elemento que decías bien de lo folclórico, de lo comercial y de lo que simplifica en realidad una cultura, ¿no? Es decir, yo creo que el punto está en eso y a lo mejor es lo que más daño hace a esa reproducción y a esa construcción de los discursos, esa simplificación de las identidades y de la complejidad, porque pues solo nos interesa que sea un pueblo, o sea, y para mucha gente es lo mismo un pueblo ayuk, un pueblo mije, que un pueblo zapoteco, que un pueblo de los triquis, son pueblos indígenas, como en genérico. Y al ponerlos en ese genérico, pues fiestas de pueblos indígenas. Tú búscate una imagen y pon ahí la que sea. Yo he notado muchos errores, digamos, históricos de asociación de qué identidad son de los pueblos, el nombre, ¿no? En Oaxaca hablamos de más de 10,000 comunidades, pequeños pueblitos que tienen sus propias búsquedas de sentido y de construcción. Pero meterse en esa lógica de construcción de sentido desde lo comunitario es como las microhistorias, es como pensar desde otra perspectiva. Y entonces solo uno lo entiende solamente cuando está, digamos, en ese proceso de quién pertenece y quién no, como dice Norma, pero también cuidado, ¿no? O sea, también no hay que ser, es muy difícil también tener una total, ser totalitarios en un aspecto de construcción de sentido. Yo desde mi perspectiva apoyo totalmente a fotógrafos comunitarios, gente que pertenece a ciertas culturas y hace una lucha por su representación. Pero estoy en total desacuerdo en que sean los únicos autorizados para representar su comunidad. Y voy a decir por qué. Simple y sencillamente, históricamente sabemos que hay una deuda histórica por esa construcción. Pero alguien que es también un fotógrafo, fotógrafa, un cineasta, o sea, hay distintas expresiones que a veces se contraponen a esa voz creativa. Simplemente en los pueblos negros, una comunidad es heterogénea y dentro de los mismos pueblos negros que los podemos tratar en genérico, hay muchas visiones e incluso entre ellos hay visiones confrontadas. Entonces, ¿quién es el que posee la verdad? Sería nuevamente jugar a la posibilidad de que alguien posee y tiene ese don de construir el discurso de la verdad. Y ahí volvemos a entrar en el terreno del positivismo. El punto sería más bien pensar que la construcción de sentido tiene un término de diálogo continuo, de inacabamiento y de construcción social y colectiva, y de que eso se va viendo también a partir de distintas expresiones en una misma comunidad. Ahora, quien llega muchas veces también de fuera, ¿no? Como me decía un fotógrafo afro, ¿quién es el que está fuera? ¿Quién es el que está dentro? Si tú eres afro y vives en la Ciudad de México, pues ya no puedes tomar la Ciudad de México ninguna foto porque solo los de la Ciudad de México pueden. ¿Y quién es la Ciudad de México? Pues va a decir Claudia, no, pero llegan hasta aquí porque este municipio yo soy de este municipio y solo yo puedo retratar este municipio. Entonces empezamos en una disputa que en cierto modo estéril sobre la noción de la representación de ciertos territorios y entidades. Es muy importante, lo sabemos a nivel cultural, siempre el diálogo permanente con lo otro, con la otredad, con el que mira. Pero también es justo que también la gente que pertenece a una comunidad puede también entender ciertos contextos y procesos, porque la mayoría de imágenes han sido muy
espontáneas y muy simplificadoras. Ahí sí estoy de acuerdo. Pero creo que sí debe ser un discurso de construcción de la memoria y de la historia polifónico y que nos nutre la mirada siempre de los foráneos, quiénes son foráneos, quiénes somos de aquí, ¿no? Yo soy oaxaqueño, pero ¿hasta dónde? A lo mejor nada más aquí del municipio de Oaxaca de Juárez, porque nada más salgo a Jojo y ya me dicen los de Jojo, oye, pero tú no nos representas, yo ya tengo aquí a mis, ¿no? Entonces, si es un terreno de disputa, tratar de aludir que solo puede haber una voz, e incluso en intelectuales indígenas que dice, no, una intelectual indígena, yo, sí, pero es una intelectual y pensemos que el conocimiento es colectivo, no significa que todo el pueblo habla a través de alguien. Y ahí viene, creo que, un terreno que a todos como investigadores nos interesa sobre la construcción de sentido más colectiva, más viva, más palpitante, abierta, polifónica, y no donde yo me asumo como la voz de Oaxaca, de la totalidad. Eso sería también caer en una simplificación y totalización. Y de ahí ya nada más para cerrar este aspecto, entonces, esta pregunta que me hacía también sobre Norma, bueno, sí, vinculados a la comunidad, con tecnologías mucho más eficientes y con todo el riesgo que significa la construcción de la imagen si no hay preguntas fundamentales. Porque puedo ser de una comunidad, puedo también instrumentalizar mi identidad y tengo todo el derecho, o sea, tengo todo el derecho como Yalitza a decir, pues soy indígena, participé en una película y ahora me dedico a salir en revistas de modas. Claro que tiene derecho, pero claro que también tenemos derecho a decir, nosotros preferimos, al menos en mi caso, a pues otro tipo de mujeres y hombres indígenas que están construyendo frente a ese tipo de ciertas empresas o de ciertas búsquedas comerciales, etcétera. Es decir, hay una gran diversidad y no se le puede negar a nadie de una comunidad a pertenecer también a un ámbito comercial, a un ámbito, pero pues claro que tiene todo el derecho de generar imágenes en ese tipo de estado. Pero también a nosotros lo que nos interesa es esa construcción de las imágenes no visibles. Y no solo en el terreno de lo político, podríamos hacer, ustedes lo saben, toda una nota roja de nuestro país, ¿no? Yo cuando tengo exposiciones de Oaxaca, claro que podemos mostrar el lado de la nota roja de Oaxaca, que también es un torrente de imágenes, pero lo importante aquí no solo es que la imagen sea ilustración o evidencia de lo que queremos probar, lo importante es que nuestra vinculación con la imagen sea la imagen la que nos revele también conocimiento de la sociedad o conocimiento de las derivas del sentido de la sociedad que no habíamos advertido. Y yo creo que ahí está el punto clave. Y entonces ahí lo comunitario toma una fuerza universal, porque analizamos comunidades de Oaxaca, pero podemos estar analizando comunidades aledañas a la Ciudad de México, de Puebla, de todo el país, de América Latina, eh, y entonces volvemos a retomar el sentido original de la historia de la humanidad y el sentido que tiene la imagen frente a la singularidad de sus historias en una homogeneización de esas oligarquías de la digitalización. Lo que nos damos cuenta es que sí se está reduciendo drásticamente no solo las lenguas, ustedes lo saben, las formas también culturales y las formas de la belleza, del sentido que tiene la diversidad. Pero entonces esa diversidad pensada solo en términos turísticos y solo pensada en lo que puede ser instrumentalizable para que venga el turista y deje sus dólares o sus euros, eso es lo que ha reducido drásticamente el sentido que le da este tipo de escenas, de algunas de las que he mostrado, que son como parte de la renovación y de la ritualidad de la propia comunidad. No necesitaban ser expuestas, digamos. Nosotros lo vemos como un proceso de análisis. Y no es que estén pidiendo volverse espectáculo, ¿no?, en esta sociedad, sino que ejercen su propio sentido. Y ya para concluir, fui hace poco a las comunidades negras, ¿no? O sea, estoy hablando de hace unos meses, o sea, para que veamos la actualidad. Y
3 de la tarde, así como yo les mostré la imagen de Jorge Acevedo, de la máscara de cartón, los niños y jóvenes bailando frente al panteón. El único foráneo era yo, aquí en una comunidad afro de Oaxaca y en las comunidades de Coajinicuilapa. Y ellos, frente al panteón, bailando solos, digamos solos en el sentido de que no están en Facebook en vivo, no hay redes, no hay nada. Estaban, y para mí me pareció lo más extraordinario. O sea, hay todavía ritualidades y formas culturales que no necesitan de volverse espectáculo o de la aprobación, digamos, multitudinaria como espectáculo para que tengan su propio eje de sentido y de renovación. Y a eso me refiero un poco con esta imbricación de culturas y de sentidos de muchas culturas que están ahí olvidadas. Espero ahí un poco haber contestado a las preguntas. Pues llegamos al final de la conversación. Yo agradezco muchísimo porque creo que fue un diálogo muy, muy rico, el que pudimos escuchar con el doctor Nahón, con Claudia, con Norma. Muchas gracias por aceptar la participación. Y bueno, lamentablemente por temas técnicos asociados a la ola de violencia en el país, pues fue complicado que que la transmisión saliera en vivo. Vamos a ver qué podemos hacer, cómo retomamos para que esto sea difundido desde la red de memorativas, este espacio desde el que les convocamos, red de investigadores sobre los procesos y experiencias de las memorias. Y pues agradecemos también al Colmich que nos facilitó la liga para poder conversar. Y pues gracias a la red, gracias a las personas que se unieron también aquí al diálogo, que estuvieron acompañándonos, pues mil gracias por abrir, ¿no?, nuevas reflexiones en torno a lo que la imagen y la construcción de memoria o las memorias, ¿no? El papel que juega en esta construcción la imagen, lo visual. Y bueno, nos quedamos como con muchas cosas para seguir pensando, para seguir discutiendo en este espacio que para eso fue creado. Y bueno, pues de mi parte es todo. Soy Raquel Hernández. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego.